dando seguimiento a los líderes de recursos humanos más destacados en este año por parte de Awards of Happiness. Hoy platicamos ni más ni menos que con Armando Neri, quien es director corporativo de recursos humanos en Grupo Crafir. Mil gracias, Armando, de verdad por compartir con nosotros estos temas tan trascendentes en materia de gestión humana. Gracias a ustedes, a ti, Mónica. Muchas gracias. Ya a la orden. Entrando en materia, Armando, me gustaría plantearte la siguiente pregunta a partir de, bueno, los cambios actuales en el mercado laboral mexicano. Estamos muy próximos a la reducción de la jornada laboral, nuevas normativas de trabajo, el teletrabajo. ¿Cuáles consideras que son los principales retos que enfrentan hoy las organizaciones y, bueno, también los trabajadores para lograr negociaciones colectivas más equilibradas, pero sobre todo también más sostenibles? Bien, pues como tú bien lo dices, estamos por entrar al tema de la reducción de jornada. Para mí es el eje central de las reformas de este gobierno. Es una reforma que se propone, todavía no es nada oficial y yo no creo que haya nada sino hasta el año que entra. Es una reforma muy retadora por dos temas desde mi punto de vista, pues sin duda va a encarecer los costos operativos de las empresas al tener que pagar más tiempo extra y la escasez de mano de obra calificada en el país. Es decir, al no tener tanta mano de obra calificada, pues tendremos que irnos por la más fácil y seguir pagando el tiempo extra. Entonces creo que es la reforma más retadora y próxima y ya la estudiaremos a detalle ya una vez que la promulguen y se haga la reforma, porque hay tantas versiones que ya no tiene sentido hablar del tema hasta no tener la definitiva. Las normas oficiales mexicanas pues tienen que estarse actualizando constantemente. El teletrabajo es un ejemplo de eso. Nos dio la reglamentación necesaria para implementarlo en las organizaciones, las reglas del juego para estos nuevos esquemas de trabajo. Creo que en el tema de normas oficiales mexicanas hay que dar una revisión integral de todas. Hay unas ya muy viejitas con mucho polvo, hay que sacarlas del cajón y darles una revisada y actualizarlas a la vida laboral del día de hoy, a la vida real. Y bueno, pues justo es eso, cómo estas normas, las leyes, las reformas, las normas sociales mexicanas, pues tienen que ir buscando un balance y equilibrio y la sostenibilidad, y eso también tiene que aplicar en el tema de las revisiones o las negociaciones colectivas, un equilibrio entre los entes negociantes, que típicamente pues, es el representante del patrón y el representante sindical y los trabajadores sindicalizados que forman parte de la comisión revisora del contrato colectivo. Tiene que haber un equilibrio en libertad de expresión, libertad de ideas, propositismo, respeto, diálogo abierto sin ningún problema. Eh, un equilibrio real entre lo posible y lo imposible, un equilibrio entre otorgar lo que de veras se puede otorgar y lo que se pida, es decir, que no venga un exceso de peticiones por parte del sindicato y tampoco haya un exceso de ocultamiento de lo posible que pueden dar las empresas. Si yo me escondo dinero, incrementos, prestaciones, pues el diálogo ya está naciendo mal. Tiene que haber confianza y debe haber transparencia. Te puedo dar tanto y no me pidas más de lo que te puedo dar. Equilibrio entre seres humanos. Luego vemos, pues no es importante el contrato colectivo, pues son los sindicalizados. No, no, es el diálogo. Si lo transformamos a un alto ejecutivo, los sindicalizados, un alto ejecutivo tiene un diálogo con su jefe pues una vez al año o semestralmente, ¿no? Donde revisan los objetivos, cómo voy, feedback, etcétera. Los sindicalizados lo hacen en el momento de la revisión del contrato colectivo, sea salarial o integral, no importa, es el momento de decir qué vieron durante el año, qué les falta, qué pedir, qué necesitan, etcétera. Debemos darle toda la seriedad y el respeto al proceso. Y también siempre buscar un equilibrio entre sindicalizados y no sindicalizados. Luego queremos premiar mucho a los sindicalizados porque tenemos la presión del sindicato y olvidamos a los no sindicalizados o viceversa. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. Para mí, si se da un incremento del 10%, pues tendrá que ser 10% para toda la organización con, con, con ajustes específicos, etcétera. Pero
sonaría incorrecto decir, pues a los de confianza o a los no sindicalizados te doy 10 y a los sindicalizados te doy 5 o viceversa, ¿no? Creo que ahí no hay la equidad que se busca, ¿no? Y con esto poder buscar la sostenibilidad de qué, la sostenibilidad económica de las empresas. Si no hay dinero y no es negocio, no hay empresa. Tenemos que conservar la fuente de empleo, ser sostenibles para ser un empleador de primera elección a todos los niveles, sostenibles entre el balance de vida y trabajo, sostenible con el medio ambiente en función del servicio que prestamos o del producto que vendemos, y sostenible en el tiempo y siempre buscar la trascendencia como empresa. Yo te, Muy bien, Armando. Y en el aspecto del bienestar de los trabajadores, hoy que está tan en boga, pues darle prioridad también a lo que tiene que ver con la salud mental, desde tu expertise, ¿crees que se está abordando de manera efectiva este aspecto de la salud ocupacional en su integridad en los colaboradores de las organizaciones en México? ¿Tú cómo lo ves? de la salud, seguridad y salud ocupacional en general, yo creo que sí. Hay muy buenos ejemplos, tenemos muchos años, tenemos muchas buenas prácticas de otras partes del mundo, etcétera. Creo que en lo que nos hemos quedado cortos es en la famosa atención mental o salud mental de los trabajadores, la famosa NOM 35. 35 de los riesgos psicosociales Ujú. allegados al trabajo. Desde mi punto de vista, pues se reformó hace 6 años, 2019, si no mal recuerdo. Eh, Se crearon un montón de buenas ideas, plataformas, cuestionarios, servicios médicos, servicios psicológicos, etcétera, pero pues no hubo un acercamiento o una facilidad para las empresas para poderlo implementar. Se rompió la buena intención y las empresas simplemente buscan cubrir lo mínimo indispensable para evitar la multa, pero pues dejamos al colaborador perdido y más en esta vida tan vertiginosa con los acosos, con los abusos y los hostigamientos laborales y sexuales, el teletrabajo, que eso también causa problemas psicosociales. Un colaborador en teletrabajo siempre pues le genera otro tipo de problemas mentales, un poco de no adaptabilidad. Incluso la norma 030, la de teletrabajo, nos pide el regreso, el poder regresar a la vida presencial del trabajo, que genera otras consecuencias, ¿no? Entonces, para mí nos hemos quedado cortos. Obviamente hay honrosísimas excepciones, y honrosísimas no me refiero a pocas, sino hay muy buenas empresas que lo han logrado implementar, han dado pasos agigantados, pero en general creo que nos hemos quedado cortos. Hay mucho que hacer en este tema y mucho por legislar. Perfecto, Armando, muy bien. Suscribo esa idea desde este punto de vista. Y bueno, en la primera pregunta, hablabas también de lo que es esta parte de el sindicalismo y los trabajadores que no necesariamente están adheridos a a esta organización. En un contexto, Armando, donde justamente los sindicatos están buscando renovarse y responder a estos nuevos modelos laborales, ¿qué competencias o estrategias consideras que son clave para fortalecer la representación sindical y lo que tú también destacabas desde el principio, mejorar el diálogo con con las empresas? Claro, pues yo creo que el reto de los sindicatos es importantísimo. La vida sindical cambió, y ahora creo que tienen que comprender mejor las dinámicas de las empresas, los negocios, los modelos de negocio que tienen las empresas, los indicadores macroeconómicos del mundo, del país, del estado y de la zona donde están localizados los centros de trabajo, entender hacia dónde van las empresas desde el punto de vista financiero. Si no entendemos que vamos a ir por rentabilidad o por ventas o por expansión orgánica, o vamos a ir a comprar fierros a la competencia y no nos ponemos de acuerdo y vamos hacia el mismo camino, vamos a estar jalando la cuerda en diferente sentido. Entonces tenemos que entender lo mismo, ¿no? Entender que todos somos responsables de la fuente de trabajo. Siempre se ha dicho que el sindicato, su principal función es hacer sostenible la fuente de trabajo. Sí, sí, por supuesto, pero también de la organización, y en conjunto o en equipo
tendremos mejores resultados. Creo que los sindicatos tienen que ejercer un liderazgo responsable, quitarnos las banderas partidistas. Aquí no hay ninguna bandera que valga más que la representación de los colaboradores. Es la única que debe de valer, sin importar el origen o el pensamiento político, social o de cualquier Claro. otra naturaleza. Creo que los sindicatos tienen que traer a la mesa siempre mejores prácticas y nuevas formas de trabajo. Obviamente también las empresas, pero ya no nomás es de que proponga la empresa, ¿no? Tenemos que proponer las dos partes para llegar a eso, ¿no? Los sindicatos tienen una excelente capacidad de hacer un benchmark porque tienen diferentes contratos colectivos en diferentes industrias y podrían replicar algún buen esquema de pago, algún buen esquema de prestaciones y traerlo a esta y proponerlo. No imponerlo, pero sí proponerlo, ¿no? Por supuesto que el cumplimiento legal a toda costa, es decir, si las reglas del juego son el contrato colectivo, el reglamento interior del trabajo, la ley federal del trabajo y cualquier otro entorno, hay que cumplirlo. Si hay que modificarlo, se modifica con negociación, con diálogo, con acuerdo, porque si una parte, llámese sindicato o empresa, lo quiere incumplir, empieza otra vez la mala negociación, la mala comunicación y eso conlleva solamente golpeteo innecesario. Y el diálogo y la comunicación como herramienta clave siempre, antes de cualquier otra herramienta, diálogo y comunicación constante. Muy bien, Armando. Justamente en esto que tú mencionas, que también me parece trascendental sobre el liderazgo responsable, el cumplimiento legal y este diálogo de comunicación por el que te pronuncias, ¿qué tendencias observas en los conflictos individuales de trabajo y cómo deben prepararse las áreas de recursos humanos para gestionarlos de manera más eficaz y más, bueno, incluso para prevenirlos? Correcto, pues como tú lo dices, son conflictos y nadie los quiere. Ujú. Con reforma o sin reforma, pues siempre hay que buscar evitar conflictos individuales y por supuesto colectivos, pero estamos hablando de los individuales. ¿Qué debe hacer el área de recursos humanos? Desde mi punto de vista, pues siempre tener las herramientas, conocimientos y documentación necesaria para poder aplicar las sanciones respectivas. No quiere decir que estamos atados de manos y no podemos sancionar a algún trabajador pues que caiga en un acto sancionable. No, pero sí hay que tener los conocimientos, los documentos, las herramientas necesarias para imponerlo. Un área de recursos humanos, desde mi punto de vista, tendría que ser mandatorio que tomaran un curso de actualización de relaciones laborales una vez al año Ok. o por lo menos cada 2 años o cuando venga una reforma laboral importante. Antes, pues la ley federal del trabajo no se reformaba, ahora se reforma pues bastante seguido, entonces hay que estar actualizados, pero no nomás es la ley federal del trabajo, hay que estar actualizados en materia de seguridad social, en materia de impuestos locales, estatales, etcétera, ¿no? Cómo funciona el Infonavit, el Infonacot, etcétera. Entonces sí tiene que tener una actualización constante en materia laboral. Un área de recursos humanos también debe tener siempre un asesor legal, interno o externo, no importa, pero que pueda el equipo de recursos humanos recurrir para saber cuál es el camino correcto eh, y cumplir con las leyes o no violar algún derecho a los trabajadores, lo cual es fundamental para poder llegar a una buena solución de los conflictos. Eh, las áreas operativas, es decir, no las de recursos humanos, las operativas, las que están en la línea, produciendo, dando los servicios, etcétera, también deben de conocer estas reglas del juego. No es posible que no ellos digan, no, pues eso lo ve recursos humanos, no, también tienen que entender cómo Claro, funciona el contrato colectivo, quizá a menor escala, pero deben de claro. saberlo y conocerlo, ¿no? Había un tabú hace algunos años de, no, no, el contrato colectivo lo guarda el director de recursos humanos en su cajón. No, eso se acabó, hay que sacarlo y hay que aplicarlo, ¿no? Eh, yo creo que las tendencias ahora pues han hecho que los gobiernos o la impartición de justicia en este país ha puesto a un clic la forma de levantar una queja de un colaborador hacia un patrón, hacia una empresa.
Es bastante sencillo acudir a un procedimiento prejudicial y pues un poquito más complicado, pero bastante accesible poder llegar a una demanda en contra de los patrones. Entonces esa es la tendencia y pues tenemos que blindarnos como áreas de recursos humanos con los expedientes completos, con los expedientes firmados, que se estén revisados por un experto legal, pues para poder sacar el expediente en el momento necesario, ¿no? Pero sin duda, siempre buscar una conciliación y evitar esos conflictos individuales que solamente generan costos y costos y costos, y es poco probable el éxito, ¿no? Seguramente, Armando. Para eso, bueno, entran mecanismos como el SICAL, recientemente promovido por la Secretaría del Trabajo, y bueno, como que evidentemente, como bien lo mencionas, como que cada vez hay mecanismos para transparentar esta relación, esta interacción entre, empleadores y colaboradores, ¿no? Correcto, Mónica. Perfecto, Armando. Pues para acotar esta conversación y como pregunta obligada, nos has puesto un contexto muy amplio de lo que es el mercado laboral en este momento. Pero nos preguntamos también a nivel personal, Armando, sobre aquellos aprendizajes que, bueno, han marcado tu trayectoria, toda esta sapiencia que nos estás compartiendo, pero sobre todo que también te han encumbrado como un líder de recursos humanos en México. Bueno, pues muchas gracias por los halagos, pero también el paso de los años, yo tengo más de 25 años en el tema de Ok. los recursos humanos y pues aprendizajes, muchos, huelgas, paros legales, Sí, ilegales, seguro. despidos justificados, injustificados a nivel operativo, a nivel de ejecutivos muy altos, negociaciones colectivas arduas, eh, relacionamiento con sindicatos complejos, relacionamiento con autoridades complejas, estatales o federales. Eh, He tenido la oportunidad de participar en proyectos de recursos humanos continentales, latinoamericanos específicamente, ver cómo ha evolucionado el área de recursos humanos hacia la digitalización, la tecnología. Cuando yo empecé, bueno, pensar en un LMS, pues no existía. Ahora pues es lo de hoy, tener una plataforma de capacitación, de autocapacitación, de autodesarrollarse. En fin, creo que aprendizajes son un sinnúmero de ellos. También las canas no son gratis, ya se ven. Eh, y bueno, ¿y qué me ha marcado? Para decir un poquito en contraste, ¿no? Aprendí mucho, pero me ha marcado mucho como profesional de los recursos humanos, pues creo que entender los negocios de las empresas en las que he participado, entender las operaciones, ir a piso y no hacer recursos humanos desde la oficina, me refiero a ir y meterse y entender el proceso, hablar con la gente, con los mismos sindicalizados, con los gerentes de operaciones, etcétera. Saber de qué se trata el negocio en el cual estás participando. Claro. Eh, Entender claramente el tema financiero y los objetivos, los indicadores financieros. Hay que leer EBITDAs, flujos, capital de trabajo, etcétera, para poder aportar desde la cancha de recursos humanos y no nomás reclutar sin sentido, ¿no? Eh, Creo que un reto muy importante que tenemos los ejecutivos de recursos humanos es encontrar una diversidad amplísima de ideas, de conocimientos en las organizaciones y nos toca hacerlas trabajar en equipo y alcanzar el bien común, que es el objetivo de la empresa. Es un reto importante y hay que hacerlo todos los días, ¿no? Porque además las plantillas de las empresas se renuevan Sí, por la razón que sea, entonces casi se vuelve a empezar todos los lunes, ¿no? Pero con una muy buena visión y siempre buscando el talento para que se haga ese equipo de trabajo ideal para alcanzar el objetivo planteado en el año. Poner al ser humano como el centro de la estrategia se oye trillado, pero es cierto, si lo ponemos en práctica, o más bien, si no lo ponemos en práctica, el seguro. resultado será más complejo, ¿no? Creo que hay que liderar con el ejemplo, es importantísimo, hay que ser coherentes entre lo que uno dice y en lo que uno hace. Claro. Liderar con pasión, eso es importante.
si estamos muy apagados como recursos humanos y ni siquiera nosotros mismos nos creemos lo que estamos diciendo, no vamos a liderar correctamente. Hay que sentirlo y hay que hacerlo y hay que ponerlo en práctica. Hacer del trabajo diario un reto constante. Es importante. Siempre estarnos retando cómo mejorarlo, con qué proyectos, Claro. etcétera, porque lo cotidiano cansa y aburre, y creo que no, hay que llevar las actividades al siguiente nivel, crear alianzas internas, creo que ya lo dije hace un momento, y un poquito o un mucho lo que a mí me ha funcionado es divertirme en el trabajo, sí, sí, sí hay que darle la formalidad, etcétera, pero pues hay que ponerle sal y pimienta para hacer el día más duradero, las reuniones más cordiales, el trabajo en equipo, de verdad de equipo, y pues eso también es poniéndole un poquito de chispa a los momentos y de buen humor. Creo que sí es importante para poder tener un buen día de trabajo y una buena vida laboral. Seguramente, Armando. Qué gusto conocer de primera mano una persona como tú, un profesional como tú, que evidentemente apuesta por la evolución, por los cambios, pero sobre todo por la comunicación y el diálogo. Muchísimas gracias, Armando, por dejarnos conocer esta parte tuya y bueno, saber un poquito de tus actividades al frente del capital humano en Crafir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica, a todos. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, igualmente.